Pon en las manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Buenos días, Dios te bendiga, un gusto poder saludarte. Hoy vamos a estudiar Pablo y el Dios desconocido. Sabes que cuando Pablo estuvo en Atenas, no menospreció ni se burló de la falsa religión y de los falsos dioses que tenían en Atenas. Lo que hizo Pablo fue que reconoció todos los puntos positivos que pudo encontrar y aunque eran pocos, los supo aprovechar. Porque si vemos en Hechos 17:22, él les dijo: varones de Atenas, en todo los veo muy religiosos. Vemos aquí que Pablo estaba ensalzando a los paganos. Su religión era equivocada en todos los sentidos, pero aún así, Pablo los ensalzó por su fervor en esa religión. Porque tener fervor, incluso en una espiritualidad equivocada, es más admirable que no tener ningún interés espiritual. Pablo le siguió diciendo en Hechos 17:23, porque al pasar y ver los monumentos de su culto, vemos en este punto que al explicar su propio estudio de la religión de los de Atenas, vemos en Pablo una actitud de respeto hacia la gente. Él no corría pretendiendo ser un experto con todas las respuestas acerca de cómo tenía que cambiar a la gente. Es que sí era experto en todas las respuestas y tenía las respuestas que la gente necesitaba. Pero no se presentó de esa manera, porque si se hubiera presentado así, de plano lo habrían rechazado. Al contrario, lo vieron como a alguien que se preocupaba por la gente y deseaba su bien. Al hacer un comentario acerca del letrero que decía al Dios desconocido, según Hechos 17:23, Pablo aprovechó lo que nosotros podríamos llamar un terreno común. Y es que estos personajes creían en Dios, bueno, en muchos dioses. Y eso era un gran comienzo. También algunos de ese entonces no creían. Imaginemos a Pablo en Atenas frente al concilio y notemos con qué tacto, nacido del amor de Dios, señaló a Jehová como el Dios desconocido. Ese Dios que esas personas estaban adorando sin saberlo. Entonces con esto Pablo podría abrir el camino hacia una conversación más profunda. Vemos aquí que Pablo no se burló de la idea negativa de un altar a un Dios desconocido, sino que lo que hizo Pablo fue que los admiró y los apreció a este pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales, como para hacer el esfuerzo y el gasto y adorar algo que ni siquiera conocían. ¿Será que estas personas estaban equivocadas? Claro que sí, pero eso tenía solución. Lo importante al principio era que fueran fervorosos en lo que entendían. Y Pablo se dio cuenta que eso era un material que con la ayuda del Espíritu Santo se podía trabajar. Y es que Pablo había encontrado un tema de conversación que iba a despertar el interés de ellos. Hoy quiero decirte que Dios busca frutos en su iglesia, frutos que respondan a las enseñanzas de Cristo, frutos que sean dignos de la verdad que decimos creer y que revelan la sabiduría y la misericordia de Cristo. El Señor pide un ministerio convertido, un ministerio que vaya al encuentro de las personas allí donde se encuentran, que esté de acuerdo con las personas siempre que pueda, pero que no niegue la verdad. Y es que no debemos encerrarnos entre cuatro paredes, sino que debemos salir para que nuestra luz pueda llegar a los demás. Hay muchos lugares donde podemos encontrarnos con los que no son de nuestra fe, donde podemos estar de acuerdo en los principios y en lo que tiene que ver con las lecciones de Cristo. La pregunta que podríamos hacernos esta mañana es: ¿cómo evangelizar a los que no son cristianos? Ahorita veremos la respuesta y el llamado de Dios. Primero que tenemos que hacer es buscar cosas en común. También debemos elogiar a las personas, hablar con ellos con respeto, aprovechar los puntos en común y no burlarse de lo que no entienden. Es por eso que predicar a las personas que tienen creencias totalmente diferentes a las nuestras, lo debemos hacer con mucho tacto, con todo el respeto y toda la admiración. ¿Te gustaría aceptar el llamado de Dios para predicar como lo hizo Pablo? Te deseo que tengas un bendecido día.